Muy buenos días y Dios le bendiga en esta hermosa mañana que Dios nos regala. En este día queremos hablar de un tema sumamente importante y muy bonito. Es acerca de la deidad de Cristo, Jesús como Dios. Eh, pero antes de iniciar, vamos a encomendarnos al Señor para que sea Dios guiándonos y nos ayude a darle buen uso a su palabra. Amén. Padre que moras en gloria, te damos gracias en este día. Venimos ante ti pidiéndote, Dios mío, Señor, que nos ayude a dar esta enseñanza, que tú estés en medio nuestro y que tu Espíritu Santo sea trayendo la revelación. Reconocemos que toda la gloria es tuya, Señor. Amén. Gracias, Jesús. Amén. Dice el apóstol Pedro en su primera carta 4:11 que si alguno hable, hable conforme a la palabra del Señor. ¿Por qué la importancia de este tema? Que todo creyente debe de entender y defender su doctrina, la enseñanza, defender lo que cree. Sabe que por ahí hay unas sectas, o sea, no solamente ellos, hay otras sectas también, que le quitan la deidad a Cristo, los testigos de Jehová. No quiero hacerlo esto de una forma para atacarlo, sino más bien para aclarar algunos puntos. Y ellos pues tienen cierta dificultad para entender o interpretar algunos textos bíblicos y debido a esto pues sacan sus propias conclusiones y le han dado de una manera errónea una interpretación muy lejos a lo que la palabra de Dios enseña. Pero vamos a ver a la luz de la Biblia qué es realmente lo que la palabra de Dios nos enseña. Usted sabe, al igual que yo, que la Biblia enseña que Cristo tenía la naturaleza divina como Dios y tenía también la naturaleza humana como hombre. Eso lo vamos a ver a la luz de la palabra. Y otra cosa que hay que entender claramente es que Jesús tenía que venir como un hombre mortal. ¿Por qué? Porque recuerde que Jesús, a pesar de ser Dios, tenía que usar la naturaleza humana que tenía como hombre para poder cargar el pecado de la humanidad. Dios como Dios no podía cargar el pecado de la humanidad porque su santidad se lo prohíbe. Su santidad va más allá, o sea, su santidad no se mezcla para nada con el pecado. Entonces, por ende, necesitaba un cuerpo humano como el suyo y como el mío para poder cargar el pecado de la humanidad conforme a lo que Isaías 53 nos enseña. Y también la carta a los Romanos capítulo 8 verso 3, que es un verso contundente, dándonos a entender que Dios, ¿verdad?, trajo a su Hijo y o sea, se hizo carne de pecado y en la misma carne condenó el pecado. O sea, en pocas palabras, en el mismo terreno del pecado, Jesús le ganó al pecado, que era la carne. Entonces, ahora bien, hay que entender, yo tomé como nota esto acá, que dice Jesús vino como hombre, aunque nunca dejó de ser Dios, eso hay que entenderlo. Hay que entender que Jesús venció y triunfó como un hombre mortal, sin dejar de ser Dios, y vamos a ver algunos ejemplos en los cuales la Biblia nos enseña. Hay un texto bíblico, algunos textos bíblicos que los testigos usan para acerca de la persona de Jesús, presentarlo como un ser creado, como cualquier cosa que se ha creado. Algunos dicen que es un ángel, otro que fue un profeta más y así sucesivamente. En Colosenses 1:15 dice de la siguiente manera: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Cuando ellos abrazan este texto bíblico, dicen, mira, tú ves que Jesús es un ser creado. Lo que ellos no entienden es que en el corazón de Dios, en la mente de Dios, sabe que Dios tiene un atributo, uno de ellos, que es el ser omnisciente. Esta parte le permite, la palabra omni viene del griego, ¿verdad?, que es todo, y siente todo conocimiento o todo saber. Como Dios lo conoce todo, antes de que suceda cualquier cosa ya Él la sabe. Están así que fíjese que ya Dios sabe cómo termina todo y ya lo escribió. Ahora bien, Dios, como sabía cómo todo iba a suceder, antes de que el hombre estuviera aquí en la tierra, ya Dios había en el corazón, en su pensamiento, en su ser, había preparado a Jesús para que viniera como un salvador. ¿Cómo así, varón? Lo vamos a ver a la luz de la Biblia. Antes de que el hombre pisara esta tierra, de que el hombre pecara, ya Dios, Dios el Padre, había propuesto a Dios el Hijo para venir a esta tierra como un salvador. Fíjese qué dice el apóstol Pedro. Pedro dice en su primera carta, capítulo 1, verso 19, sino con la sangre preciosa de un cordero, perdón, sino con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero, sin mancha y sin contaminación,
verso 20, ya destinado desde antes de la fundación del mundo y manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. ¿Destinado a qué? ¿A qué fue destinado Jesús? Antes de que el mundo existiera, ya en el corazón de Dios, en el pensamiento de Dios el Padre, estaba a la disposición de enviar a Dios el Hijo, de venir a morir por los pecados de la humanidad. Y Dios el Hijo, como enseña la carta a los Filipenses, que es un verso preciosísimo, Filipenses en el capítulo 2, verso 4 al 6, nos enseña que Cristo, ¿verdad?, vino, se despojó de sí mismo. O sea, Cristo voluntariamente se despojó de su grandeza, de su realeza, vamos a ponerlo así, no de su deidad, porque siempre siguió siendo Dios, sino que se despojó de esa gloria, de esa grandeza, de esa majestad, y vino como un simple mortal a esta tierra, como un hombre. Dice que estando en la condición de hombre se humilló, tomó la condición de siervo, y Dios lo exaltó y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Bueno, en Apocalipsis capítulo 13, verso 8, es para que vayamos entendiendo algunos puntos. Dice, y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyo nombre no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Otro dice desde antes del principio del mundo. Fíjese que la palabra venía a inmolar, de donde se hacía un sacrificio, donde se tomaba una víctima, se sacrificaba en el caso de los corderos. Ya Cristo, antes de que el mundo existiera, en el propósito de Dios, en el corazón de Dios, Jesús el hombre venía como un ser mortal, como un ser de carne y hueso, como usted y como yo, en el propósito de Dios. Antes que el hombre existiera, ya Dios tenía destinado un Salvador de carne y hueso que iba a venir a morir por nuestros pecados. Y esto es lo maravilloso de Dios, que Dios conoce todas las cosas, hermanos, mucho antes que suceda. Y aquí en la carta a los Hebreos, en el capítulo 10, verso 5, escuche cómo dice: por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Oh, qué interesante el saber que Dios venía encarnado como un hombre mortal. ¿Sabe que hay un pasaje donde la Biblia nos enseña acerca del nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros, o Dios con los hombres, o Dios entre los hombres? Es el término que se aplica allí. Ese término Emmanuel, que tenía que ver con Jesús, el Mesías, el amado, el deseado de las naciones, venía Dios a morar entre los hombres. Vaya viendo por qué decimos que los testigos, no solamente los testigos, hay otras sectas también que lo hacen, pero desvinculan la deidad de Cristo con lo que tiene que ver con Jesús, el hombre. Gloria al Señor. Y en Hebreos 12, 2, capítulo 14, dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Vemos nuevamente aquí a Jesús como un ser humano mortal, en el mismo terreno del pecado. Allí le ganó al pecado. Aleluya, bendito el nombre del Señor. En un cuerpo mortal como el suyo y como el mío, Jesús sintió frío, Jesús sintió calor, Jesús sintió hambre, Jesús tuvo sed. Jesús llegó un momento que se molestó, también se indignó, se airó cuando entró al templo y encontró los cambistas allí y la gente haciendo negocio. Jesús fue un mortal, aunque nunca dejó de ser Dios y nunca pecó. Eso hay que entenderlo. Jesús nunca pecó. Amén. Que eso, algo que es muy importante. En una ocasión yo le enseñaba a alguien, le decía que la muerte en realidad no pudo vencer a Cristo, a Jesús como hombre, no como Dios, como hombre, porque la paga del pecado, según la Biblia, es muerte, y donde la muerte no encuentra pecado, no puede enseñorearse de esa vida. Entonces, como no encontró pecado en Jesús, lamentablemente la muerte no pudo vencerlo. Amén. No fue que Jesús solamente se levantó porque era Dios, no. Jesús venció, recuerde, como un hombre mortal, de carne y hueso, como usted y como yo, venció, pero sin pecado. Y como la paga del pecado es la muerte, según la carta a los Romanos, la muerte, al no encontrar pecado en Jesús, no pudo tocar ese cuerpo, no pudo enseñorearse de ese cuerpo. Ahora bien, Jesús como Dios. Isaías 9:6
Dice de la siguiente manera: porque un niño nos es dado, un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, se llamará su nombre admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Ese niño que está hablando de Jesús. Pero fíjese que aquí dice Dios. Dios hace mención de Dios. Vamos a seguir a ver qué sigue diciendo la Biblia. En Juan capítulo 9, verso 35, recuerde que el pecado solamente perdona a Dios. Juan 9:35 dice: oyó Jesús que le habían expulsado y llamándole le dijo: ¿crees tú, crees tú en el Hijo de Dios? Él le respondió, y le dijo: ¿quién es, Señor, para que creas en él? Le dijo Jesús: pues el que habla, al que has visto y el que habla contigo. Y dice que este ciego, este fue el hombre que ya era mayor de edad, ciego, estaba ciego. Jesús lo sana, empieza a ver y dice que él le adoró. Ni los ángeles aceptan adoraciones. Sin embargo, aquí vemos a Jesús que permitió que este hombre que recibe el milagro le adorara. Y algo claro, cuando el nacimiento de Jesús, según da a entender la Biblia ya en el libro de Mateo, que llegan los sabios del oriente, dice: ¿dónde está el niño que ha nacido para que le adoremos? Su estrella hemos visto. O sea, ellos iban a adorar a Jesús. Y dice que luego, cuando llegan donde Jesús está, que llegan con los presentes, llegan con el oro, la mirra, el incienso, dice que también se postraron y le adoraron, estando Jesús allí todavía como un niño, le adoraron. Algo muy interesante que no quiero pasar por alto. Mis amigos católicos, allí estaba María, estaba José y estaba Jesús. Sin embargo, la Biblia habla en singular, no habla en plural. Dice: y le adoraron. No dice: y les adoraron. Habla de un solo, de Jesús. Amén. Usted nunca va a encontrar un pasaje en la Biblia donde hable de que a María o a Pedro o a Juan se le adoró. Pero vamos a dejar eso para otra ocasión, para no interrumpir lo que estamos hablando hoy. Dice en Isaías 40, verso 3. Juan el Bautista. Esta profecía tiene que ver con Juan el Bautista, pero también tiene que ver con Cristo como Dios. Voz que clama en el desierto: prepara el camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Sabe que esa profecía que tenía que ver con Juan el Bautista, Juan vino a preparar el camino delante de Dios, pero quien viene es Cristo. Pero dice que venía a preparar el camino delante de Dios, pero quien viene es Jesús. Por eso la Biblia nos enseña que Jesús es Dios, Dios el Hijo. Así como está Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo, la persona de Jesús es Dios. Igualmente como Dios el Padre, igualmente como Dios el Espíritu Santo. No hay jerarquía en ellos. Amén. Sigue siendo Dios. Hay una palabra del griego que se toma, que la usa creo que el apóstol Juan cuando escribe acerca de en su libro, que es la palabra tecnois, y otra palabra que se usa es huios. Y para hacer, por ejemplo, de alguien que es similar a otro en todo el sentido, hay una que se usa como hijo, que es tecnois, se usa como hijo engendrado, que es la que Pablo usa con Timoteo. Pero huios tiene que ver con alguien que pudiese ser mellizo, gemelo, con alguien que no hay diferencia, que tiene que ver con mucha referencia a lo que el apóstol Pablo usa en la carta a los Filipenses en el capítulo 2. Fíjense que Pablo dice que Cristo no estimó el ser igual a Dios, ser igual a Dios, ser igual a Dios. O sea, algo que es igual es que no hay diferencia. Amén, para que entendamos claramente.
En Lucas 1:15 dice, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo desde su vientre, desde el vientre de su madre, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos, e irá delante de él con espíritu y poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres sobre los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Esta profecía tiene que ver con Juan el Bautista, que venía a preparar el camino a Dios. Fíjese cómo dice claramente, según los versos, en el verso 16, en el verso 16, dice, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos. En el verso 17, irá delante de él. ¿Delante de quién? De Dios, porque está hablando de Dios en el verso 16. Entonces está diciendo que irá delante de Dios delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver. Sabe que Juan tenía un mensaje confrontante, un mensaje fuerte, y Juan fue que vino, en pocas palabras, preparar, hacerle carretera, camino a Dios el Hijo. Usted recuerda en aquella ocasión cuando dice el mismo Juan, cuando ve a Jesús caminando, allá en Juan capítulo 1, creo que verso 29, donde dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, cuando vio que Jesús venía caminando por el Jordán. Entonces da a entender de que ese Cordero que venía ahí, que quita el pecado, era Dios, porque Dios es que quita el pecado. Fíjese claramente cómo sigue diciendo en Juan 5:23. ¿Qué hacemos con este texto bíblico? Un texto confrontante totalmente. Dice, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. La misma honra que se le debe dar al Padre, aquí dice este texto bíblico, hay que dársela al Hijo. Para que todos honren al Hijo, a Jesús, como se honra al Padre. Todos honren a Dios el Hijo, de igual forma como se honra a Dios el Padre. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que se han quedado viendo a Jesús como un simple mortal, un simple hombre, y no han entendido que Jesús también era Dios. Jesús era Dios, se despojó voluntariamente, nunca dejó de serlo, pero siempre usó la parte humana, a pesar de aquellos ya cuando tenía que ver con perdonar pecado y algunas cosas que... Pero en su naturaleza, en los milagros, como anduvo, como caminó, lo hizo como hombre. Otra cosa, si Jesús vence como Dios, el diablo se hubiese podido justificar. ¿Me entiende? La garantía nuestra era que Jesús pudiese venir como hombre, a morir como hombre y vencer el pecado como un hombre. Amén. A vencer como un hombre. Porque recuerde que fue en el huerto de Edén, allá en el capítulo 3, cuando la serpiente engaña a Eva y allí el hombre pues es sacado del huerto. Lamentablemente fue un hombre que engañó al primer Adán. Entonces tenía que venir el segundo Adán como hombre a vencer a ese mismo ser que engañó al primer Adán, al hombre Adán. Juan capítulo 14, verso 11. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, créeme por las mismas obras. ¿Sabe que en cierta ocasión Felipe le pregunta a Cristo, muéstranos al Padre y no basta? Y Jesús le dice, Felipe, pero tanto tiempo que estoy con vosotros y no creéis que yo soy en el Padre y el Padre en mí. El que me ha visto a mí ha visto al Padre, le dice Cristo. O sea, es para que vayamos viendo qué hacemos con estos textos bíblicos que nos enseñan. Y eso, hay muchísimos textos todavía. Vamos a dejar esta enseñanza hasta aquí para darle una continuidad, porque son muchos textos bíblicos, el cual el tiempo quizás ahora mismo no nos alcanzaría por completo, pero lo vamos a dejar para una siguiente ocasión. Pero sí tener en cuenta de que Cristo es Dios. No le podemos quitar la deidad a nuestro amado Señor Jesucristo. Él es nuestro Salvador. Él fue que murió por nosotros en la cruz del Calvario. Es compasión, es amor, es perdón. Es maravilloso Jesús.
Y así, mi amigo que quizás está viendo este video también, quiero invitarte a que recibas a Jesús en tu corazón. Él no vino para condenar el mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de él. María no te puede salvar, Pedro no te puede salvar, Juan no te puede salvar, Lucas no te puede salvar, José no te puede salvar, ninguno de los ángeles, solamente la persona de Jesús. Recuerde que la misma María, cuando el ángel la visita, el ángel Gabriel, ella misma dice, se complace Dios, se complace mi alma en Dios, mi Salvador. Ella misma entendía que necesitaba un Salvador, a Dios como su Salvador. Así que te invitamos a aceptar a Jesús en tu corazón. Así vamos a dejarlo hasta aquí. Ya será para una próxima. Así que Dios te bendiga grandemente, Dios te guarde. Espero que estas enseñanzas, estos textos bíblicos te hayan podido ser de provecho. Que el amor y la paz de Dios esté sobre tu vida. Vamos a continuar el tema en otra ocasión. Así que Dios te bendiga mucho.